Buenos días, hermanos. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a tener la lectura esta mañana de la palabra de Dios. Les pido que me acompañen. Abran sus Biblias, Apocalipsis capítulo 3, por favor. Y vamos a leer del verso 14 al verso 22. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 3, del verso 14 al verso 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, y sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, te damos la honra, la gloria que es debida a tu santo nombre. Gracias por permitirnos llegar a tu casa de oración. En este momento, Dios mío, como iglesia te suplicamos que estés con nosotros, que nos hables por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo haga la obra en el corazón de cada oyente, Dios mío, y a través del predicador, Señor. Padre, que tú recibas la honra y la gloria por medio de las alabanzas, Dios mío, y que nos ayudes a conformarnos más y más a la imagen de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así puestos de pie, hermanos, vamos a cantar. Vamos a darle la gloria a nuestro Dios cantando Me glorío en Jesucristo. 1, 2, 3. Su sangre me compró, fue a la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Amén. Mi esperanza ante el Santo el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá.
por la eternidad. Aleluya, gloria sea a Cristo, amén. Aleluya, por la eternidad. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Amén. Algún día estaremos delante del Cordero, contemplando su rostro. Qué bendiciones pensar y saber eso. Pueden tomar sus asientos. Los niños pueden ir a la clase, por favor. Días a todos, Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que nos visitan. Si es la primera vez que está aquí o segunda vez, qué bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la Iglesia Bautista de Manuel. Yo soy el pastor Roberto. Bueno, el pastor Roberto está ahí, ¿verdad? El pastor Roberto Oña está ahí y yo soy el pastor Lorenzo Moreno para servirles. Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a abrir las Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Versos 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, 14 al 22. Al final del servicio va a haber bautismos, entonces no se vayan, por favor, después de que los niños vengan y presenten lo que aprendieron en la clase. Quédense, por favor, hermanos, todos, no se vayan para presenciar los bautismos, o el bautismo que va a haber. Apocalipsis 3, 14 al 22. Hoy los voy a poner a trabajar un poquito en las hojas porque hay espacios para rellenar. Entonces van a tener que estar muy atentos, ¿verdad? A cada punto, a cada parte de la enseñanza en las notas. Durante todo este mes, hemos estado hablando acerca de estos pasajes para hablar acerca de la gloria de Dios en la iglesia. Y hemos visto muchos pasajes en estos domingos.
Y hoy es el último domingo que vamos a hablar de esta serie de pasajes que hemos seleccionado para hablar acerca de la gloria de Dios en la iglesia. Pero es el último domingo en el cual vamos a estar hablando de estos temas. Y el tema de hoy es la cuarta parte, en el cuarto domingo de este mes de febrero. Y el tema es la carta más amenazante de Jesús a una iglesia. La carta más amenazante de Jesús a una iglesia. Entonces, vamos a orar, ¿qué les parece? Ya se leyó la porción, ya no lo vamos a leer, sino vamos a ir texto por texto, sacando las enseñanzas, los principios, las verdades, las riquezas espirituales dentro de cada texto en esta porción. Entonces vamos a orar, cierren sus ojos por favor y vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos bendiga y a su Espíritu Santo, que nos guíe a toda la verdad de su palabra para obedecerla, para practicarla. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como así en los cielos. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor, porque solo tú eres digno. Te pedimos en esta hora que nos ayudes con el poder, la obra, la gracia de Jesucristo, pero también con el poder del Espíritu Santo para entender la Escritura, para apropiarnos a ella, para que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad estén puestos en ella solamente en estos minutos. Te pedimos y te rogamos que si habrá alguna persona aquí que aún no sabe del Evangelio, que aún no lo ha entendido, que aún no lo ha recibido, si habrá alguna persona aquí que aún no te conoce como Salvador, este es el día para que hoy se arrepienta de sus pecados, crea en Cristo como su Salvador, que murió por esa persona para que tenga vida eterna, dice la Biblia. Te pedimos que los creyentes, los que vienen a la iglesia frecuentemente, Señor, como hijos tuyos, nos ayudes a entender tu palabra y a obedecerla. Que esta palabra y esta porción nos llene de temor, nos llene de temblor, pero que también nos llene de sobriedad y estemos atentos y listos para hacer aquellas cosas que en ella se mandan. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La carta más amenazante de Jesús a una iglesia. Esta iglesia no le dio la gloria a Dios. ¿Ustedes han recibido cartas en algún momento? ¿En algún momento hemos enviado cartas o hemos recibido cartas? ¿Puros textos? Bueno, escríbale una carta al pastor, ¿sí? Con buen ánimo, con buen propósito. Pero algunos de nosotros hemos recibido cartas, ¿sí? O textos, ahora se usan los textos. Pero a veces recibimos cartas del médico, de una mala noticia o de una buena noticia, referente a ti mismo como papá, como mamá, después de una cita, después de exámenes, o referente a tus hijos. Y hay una preocupación cuando hay una carta que vamos a recibir del médico sobre un examen que se hizo a un hijo, a una hija, para saber si aquella enfermedad es grave o no. De paso, oren por la hermana Fanny, la hermana Fanny, su hija Isabela, de 5 años, está en el hospital, ¿verdad? Fue intervenida quirúrgicamente, se le reventó el apéndice. O sea, una cosa es que llegues con dolor de apéndice y te la quiten, y eso es sencillo, sales 2, 3 días, pero a esta niña, esta preciosa niña, se le reventó el apéndice. Y gracias a Dios, ¿verdad? Está viva, pero le están haciendo exámenes porque hay parte del líquido que está ahí, hermanos. Y eso no es bueno. Pero Dios es bueno. Y Dios tiene el control de todo, y Dios, hemos visto en la iglesia cómo Dios ha sanado a 2 de nuestras hermanas de cáncer. 2 de nuestras hermanas aquí tenían cáncer. Y Dios les ha sanado, Dios las ha sacado adelante, y la honra y la gloria sea al Señor por eso. Pero oren por Isabela y oren por la hermana Fanny, porque sin duda como madre, ¿te imaginas estar en la situación de ella? Una semana en el hospital, hora tras hora, pidiendo permiso en su trabajo. Hoy no puedo, mañana tal vez. Denme chance 2 semanas porque estoy con mi hija. Hermanos, no es cualquier cosa. Entonces, pongámonos en sus zapatos, tengamos ese sentir, ¿verdad? Y oremos por ellas. Hay otros que están enfermos y hay que estar orando por ellos, como el hermano Abel no está hoy y su hijo están enfermos. La hermana Elsa también está enferma, y hay otros que están enfermos y tenemos que estar orando por los enfermos de la iglesia.
Hemos recibido cartas de muchas maneras y de muchas formas. En la mañana el pastor Roberto en la escuela dominical nos decía que su pastor le envió una carta cuando él fue de misionero a Nayarit, ¿verdad? Se fue con $800, llegó con $60 y pues ya no había más, ¿verdad? Entonces le habla a su pastor, le envía una carta y el pastor le envía la carta de regreso y le dice: no se queje, Jesucristo sufrió más que usted, así que ánimo, ¿verdad? Bueno, después Dios bendijo al pastor, ¿verdad? Y Dios proveyó para las necesidades. Hemos recibido muchas cartas. En la historia ha habido personajes importantes de la historia que han recibido cartas o han enviado cartas. Albert Einstein, ¿saben quién es Albert Einstein? Un hombre muy importante en la historia. Una vez recibió una carta de una niña llamada Philip o de apellido Phillips. Y esta niña le preguntó a Albert Einstein: ¿los científicos oran? Y él le contestó, ¿verdad?, de una manera así, con una carta grande y muy explícita, como para un científico, pero era para una niña. Y le responde, ¿verdad? Bueno, las cosas pasan, suceden a través de la ciencia, esto y lo otro pasa, y muchas de las veces no entendemos cómo es que las cosas existen. Pero al final hay un párrafo que él dice, le contesta a la niña y le dice: pero yo entiendo que hay un espíritu superior, poderoso y grande, que sostiene todas las cosas. Es lo que le manda al final. Ha habido cartas que amenazan a las personas. Ahora con lo de narcotráfico en México, ustedes saben que se amenaza a uno y a otro, que se les va a matar, que se va a hacer esto. Entre mismos traficantes se amenazan, ¿verdad? Ya ha habido amenazas a personas que nada tienen que ver, ¿sí?, en cuanto al narcotráfico, para matarlas o para hacerles daño a su propia familia. Una familia de nombre Braddock o de apellido Braddock en Westfield, New Jersey, en el 2014 compró una casa de 1.3 millones de dólares. Esta familia compró esta casa, tenía 3 hijos jóvenes. Cuando llegaron a esa casa, ¿verdad?, comenzaron a recibir cartas de un hombre que se decía llamar en sus cartas. Les envió varias cartas y decía: yo soy el observador, the watcher, el que está observando la casa, el que está vigilando la casa. Esto es real, hermanos. Entonces, cada vez se recibían cartas, cada vez la familia recibía cartas, más cartas y más cartas. En una de las cartas decía, ¿verdad?, esa casa perteneció a tal familia, qué sé yo, una familia muy querida, esto y lo otro. Parecía que era familia de esta persona que se enviaba las cartas amenazantes. Y decía: lo que yo pido y lo que yo quiero en esta casa, o lo que yo digo en esta carta, es que en esta casa hay algo más, hay algo ahí escondido, hay algo secreto, y ustedes acaban de comprar esta casa. Lo que yo pido que hagan es que sacrifiquen o derramen sangre joven, que se derrame sangre joven dentro de la casa. Y los dueños de la casa estaban entendiendo que se sacrificara a sus hijos jóvenes, sangre joven, dentro de la casa. Entonces recibieron varias cartas, no lo soportaron, tuvieron que salir de esa casa. Cartas que se han enviado para amenazar, cartas amenazantes. Hay una carta que el mismo rey David le entrega a uno de sus soldados, ¿sí? ¿Se acuerdan? A Joab, a uno de sus más fieles soldados. Le entrega una carta así frente a frente, como ven ustedes, como los veo yo. Le entrega la carta a sus soldados, lo llama y le dice: toma esta carta. Entrégasela a Urías Eteo, otro de los soldados. Joab era el capitán y Joab tenía que entregársela a uno de esos soldados. Y en la carta, cuando Joab la ve y lee una porción de la carta, dice: pon en lo más recio de la batalla a Urías Eteo. Ponlo al frente de la batalla, o sea, no vayas tú como general, ni mandes a otro. Ponlo a él que vaya al frente. ¿Para qué? Para que muera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David había tomado a la esposa de Urías Eteo y se había acostado con ella, y esta estaba embarazada. El gran rey David fue un gran pecador, pero también él tuvo un gran Dios y realmente se arrepintió sinceramente de ese pecado y Dios lo perdonó. Hay salmos que hablan acerca de su confesión de ese pecado y Dios le perdona. Entonces, hay cartas a través de la historia que hemos recibido. Ahora textos, ¿verdad? Se reciben textos, pero cartas en el caso de gente que amenaza, cartas con buenas y malas noticias. Pero cuando Jesús escribe y cuando Jesús habla, no solamente habla a una iglesia, sino habla a 7 iglesias
ubicadas en Asia Menor, iglesias que existieron a través de la historia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. 7 cartas que existieron al mismo tiempo en Asia, lo que hoy es Turquía. Por cierto, oren por Turquía. ¿Saben lo que está pasando en Turquía, lo que pasó, tanta catástrofe y tanta pérdida? Y oren por Turquía, porque ahí hay creyentes también en Turquía. Bueno, en la antigüedad, ahí en Turquía, lo que hoy es Turquía, existieron 7 iglesias. 7 iglesias, ¿sí?, que estaban ahí para predicar, para enseñar, para practicar, para aprender de la palabra del Señor. Estas 7 iglesias, ¿verdad?, a las cuales Cristo escribe y Cristo habla, a cada una de ellas le da un elogio y un reproche, le da un mandamiento y le da un consejo. Pero hay 2 de ellas, ¿verdad?, que no hay reproches para ellas. Y hay una de ellas, hermanos, que hay puros elogios para ella. Pero hay una de ellas, que la cual es la que vamos a ver, que es la iglesia de Laodicea. A esta iglesia, hermanos, no hay absolutamente nada bueno que Jesús tiene que decir de esta iglesia. Estas iglesias representan a la iglesia de Cristo a través de todos los tiempos. A través de todos los tiempos. La iglesia del Señor que ha existido. Yo les animo a que al leer esta carta o al estudiar esta carta, lo hagamos personalmente. No pensemos, es que fue dirigida una carta, pastor. Yo te animo, así como lo hice yo cuando estuve estudiando este tema, hermanos. La verdad es que al leer, o sea, Dios me quebrantó, Dios me habló, Dios me humilló, Dios me dijo a mí, como parte de la iglesia, más allá de ser pastor, como parte de la iglesia del Señor, o ser la iglesia del Señor, Dios me habló sobre todas estas cosas que se mencionan no solamente en la Odisea, sino en todas las cartas. Yo te pido a ti, como iglesia, a ti que estás aquí como iglesia, que te apropies de cada una de estas cosas que Jesús dice a las iglesias. Hay una frase que se repite en todas las cartas. Y esta frase, cuando la leía, porque tuve que leer, hermanos, tuve que leer todo el capítulo 2 y capítulo 3 para leer el contexto, para ver las otras cartas, para ver las otras iglesias que me podía ayudar para predicar y apoyarlo con la Odisea, la iglesia de la Odisea. En fin, se tiene que hacer eso, se tiene que leer. Si predicas de un capítulo, tienes que ir a leer toda la carta. Si lees eso es lo que tenemos que hacer los pastores al estudiar. Entonces se lleva tiempo, y no solamente una vez, sino varias veces, para que el Espíritu ilumine y te pueda dar que enseñar. Entonces, hay una frase que se repite a todas las iglesias. ¿Cuál es esta frase? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Esto significa, yo conozco y sé cuál es el motivo por el cual estás aquí. Yo conozco y sé dónde está realmente tu corazón, dónde está tu mente, dónde está tu voluntad, qué estás haciendo en la iglesia. Por eso les digo, cada iglesia, en cada frase, en cada enseñanza de cada iglesia nos la vamos a aplicar a nuestras vidas. Yo conozco tus obras. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice, yo conozco tus obras, en el versículo 2, capítulo 2, se los voy diciendo así, no me pierda atención, yo aquí lo tengo todo, sí, para ahorrar el tiempo. Pero a la iglesia de Éfeso le dice, yo conozco tus obras, que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Y el Señor me hizo a mí entender, o sea, Lorenzo, hijo mío, ¿has dejado tu primer amor? Porque el que prediques, el que tengas pasión para predicar, el que no faltes a la iglesia, el que estés aquí, el que estés con los hermanos, o sea, no significa que me amas probablemente. Y si me lo dijo a mí, también te lo dice a ti. Muchos en la iglesia han dejado su primer amor. ¿Quién es el primer amor? La novia que tuve, pastor, aquella. No, sí me acuerdo, sí. No, hermanos, cuidado. La hermana, no, aquel novio, no. Cuidado con tu esposo, aquí está. Hermanos, ¿quién es el primer amor? Está hablando de cosas espirituales y el primer amor es Cristo. El primer amor es Cristo, quien nos ama con un amor incondicional, que nos ama a pesar de ser infieles, que nos habla a pesar de no leer la Biblia,
que nos habla a pesar de no compartir el evangelio, que nos habla a pesar de que venimos un domingo sí y un domingo no, o venimos a un servicio sí y a un servicio no, que ponemos otras cosas por encima de la iglesia, que ponemos el trabajo por encima de la iglesia, que tenemos un Dios a nuestra conveniencia y a nuestra comodidad. Este es mi Dios, y mi Dios, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, este es mi Dios. Éfeso, la iglesia que dejó su primer amor, se enfrió su primer amor. Se enfrió su primer amor. Esmirna, la iglesia sufriente. ¿Cuánto sufrimos por Cristo realmente? A la primera de cambios queremos ya tirar la toalla y queremos ya abandonar la iglesia, abandonar el ministerio y dejar tu clase de escuela dominical y dejar de hacer lo que haces dentro de la iglesia. A la primera de cambios, una iglesia que sufrió. Yo conozco tus obras, le dice en el 2:9. La iglesia de Pérgamo, la iglesia mundana, la iglesia que estaba el mundo dentro de la iglesia, la iglesia mundana. Dios me hizo ver aquí si realmente yo estaba sufriendo por Cristo o no. Dios me estaba hablando a mí acerca de que si realmente yo era un pastor mundano o no. O solamente soy pastor cuando vengo a la iglesia y les presento una buena cara y les saludo. Pero allá afuera yo soy otra cosa. Como pastor puedo llegar a ser otra cosa. La iglesia de Teatira, la iglesia que toleraba el pecado. Hay muchas iglesias que toleran el pecado, muchos cristianos que se callan y no dicen nada acerca del pecado, y ellos mismos viven en pecado, pecados graves de adulterio y fornicación, y se quedan callados. Y no vienen con los líderes, con los pastores o con algún hermano de confianza y dice: hermano, ore por mí, mire, tengo este problema, mire, le he fallado a mi esposa, tengo otra mujer, tengo otro, hermanas, tengo otro hombre, y hace tiempo que lo estoy frecuentando, y hace tiempo que estoy en contacto con él. O jóvenes o señoritas, jóvenes y señoritas en la iglesia que tienen relaciones sexuales. Y muy probablemente los padres lo pueden saber, lo pueden, como que algo anda mal con ella o con él. Esto algo, mira lo que está haciendo, lo que está pasando, y no saben la profundidad del pecado, hermanos. Tristemente, en la iglesia donde estuvimos por 7 años, pasó el caso muy tristemente, de una señorita que a través del Facebook, hoy ya el Facebook ya para los jóvenes ya no es Facebook, ya no es lo nuevo, ya es Instagram o Snapchat o otras cosas más nuevas que salen, pero en aquel tiempo el Facebook. Y esta señorita se metió ahí y comenzó ahí a recibir aceptaciones y no sabía ni quién era ni qué sé yo, probablemente sucedió así, y recibió y aceptó, ¿verdad?, a un hombre que era casado, un hombre que comenzó a hablarle bonito, comenzó a hablarle bien, a un hombre que le atrajo mayor que ella, que era un soldado, un militar. Y tristemente un día el papá vino a la casa llorando, me tocó a la puerta y dijo: pastor, y él, hermanos, estaba encargado de una obra, de una nueva misión que estábamos abriendo, de una nueva misión, de una nueva obra que estábamos abriendo, y estaba creciendo. Predicábamos el evangelio, salíamos los sábados y llevamos a los hermanos, y hermanos, esta obra estaba creciendo muchísimo, pero el diablo atacó a uno de los líderes, a una de las hijas del maestro de escuela dominical fiel. Nació en la iglesia, esta niña nació en la iglesia, nació en la cuna de la iglesia. Con muchos niños están aquí en la cuna o en la clase, no sabemos qué sea de ellos. Tal vez alguna de ellas va a fornicar y va a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. El diablo va a atacar de muchas formas y muchas maneras. Llegó el hermano llorando y dice: pastor, ya no me puedo encargar de la obra. ¿Pero por qué? Pastor, mi hija esto y esto y esto y esto y lo otro. Así y así. Ha estado en contacto con un hombre casado, pero solamente el contacto y las palabras. Le ha enviado fotos desnuda, ofreciéndose a él. Hermanos, fue algo tan doloroso y tan triste.
O sea, para uno como pastor escuchar eso es algo, hermanos, que le duele. Fuimos a la iglesia, pero esto no se tenía que tolerar. ¿Qué tenía yo que hacer como pastor? Aquí, o sea, estamos afuera de la casa, ni mi esposa ni mis hijos están escuchando, así que vamos a guardarlo tú y yo y no pasa nada. Hablamos con tu hija y todo está bien. Tú sigue adelante y no te preocupes por tu hija. Yo no le voy a decir nada, yo no soy nadie para decirle nada. Ni tú, o sea, no, hermanos. Esta iglesia de Tiatira toleraba el pecado. La iglesia de Corinto llegó a tolerar un pecado, ¿se acuerdan? Lean 1 Corintios capítulo 5 en su casa y van a ver el pecado de que un joven tenía por esposa a su madrastra. Tenía relaciones sexuales con ella. Y el apóstol Pablo es directo y duro en cuanto a la disciplina dentro de la iglesia. Y esta iglesia de Tiatira toleraba el pecado. Tuvo que haber disciplina en ese caso que les digo. Sardis, la iglesia muerta. Yo conozco tus obras, parece que estás viva, pero realmente estás muerta. Iglesias con tantas actividades, con tanto movimiento, con tanto de aquí para allá, con tanto que hacer, hermanos, pero dice, estás completamente muerta. Filadelfia, la única iglesia en la cual deberíamos de imitar. Filadelfia, la iglesia fiel. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta para predicar el evangelio, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, era una iglesia pequeña, muy pequeña. Jesús en cierta ocasión le dice a sus discípulos y a los que le seguían, ¿verdad? Dice, manada pequeña, manada pequeña. Filadelfia, la iglesia fiel, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Si algo tenemos que imitar de Filadelfia es guardar su palabra. Pero no guardarla y ponerla en el carro atrás para que la pasta se doble y se tueste y no la leas durante toda la semana. Guardar la palabra no significa ponerla debajo de la cama. Guardar la palabra no significa que cuando llegas después del servicio, a ver, anda uno cansado, ¿no? Y más si vienes al servicio en la tarde, más si vienes al segundo servicio, cuando llegas, uno llega, pum, rendido casi a la cama, hermanos. Y pones la Biblia a ver dónde y no aparece hasta que el domingo por la mañana. ¿Y dónde está mi Biblia? No, pues quién sabe. Se quedó en la iglesia. El pastor Roberto la va a vender. Y más si es bueno, pastor. Si es de estudio, que las dejen aquí. Guardar la palabra no significa esconderla. Guardar la palabra va más allá de tenerla en casa, de leerla, sino de guardarla en el corazón. Guardarla en el corazón y ponerla por obra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y la iglesia que sigue, la iglesia Laodicea. Esta iglesia tibia, orgullosa, autosuficiente. Tibia, orgullosa y autosuficiente, que no era ni caliente ni fría. Caliente, cristianos con pasión, cristianos que aman la iglesia, cristianos que quieren servir, cristianos que quieren estar en la iglesia. A muchos se nos hace pesado un servicio en la mañana, ya nos queremos ir. Me platica mi esposa que ella cuando era niña y mis suegros lo llevaban a la iglesia allá en Nazareno, Durango. Todo el día, todos los cristianos, no sé cuántos eran, amor, estás allá, pero no sé si eran 50, 70, 80 o 100, pero todos los cristianos, todo el día en la iglesia. Todo el día en la iglesia. Ay, pastor, que no se le va a ocurrir eso al pastor Lorenzo y al pastor Roberto. Todo el día en la iglesia. El pastor sabe lo que estoy hablando. Llegaban. Si había un desayuno lo tenían y lo tenían en la escuela dominical, tenían la predicación, se quedaban a comer, se compartían, se llevaban, se quedaban a comer, había deportes, había juegos, estaban ahí, hermanos, descansaban como podían entre las bancas y se preparaban para el segundo servicio y se quedaban en la iglesia. ¿Acaso seremos una iglesia tibia? ¿Acaso tú como iglesia tendrás orgullo? ¿Y eres autosuficiente? ¿Te crees que tú solo todo lo puedes o tú sola todo lo puedes? Estas iglesias existieron en verdad. La iglesia en la Odisea representa las iglesias que se han apartado de la fe y que han existido a lo largo de la historia. Es la última y la peor de las 7 iglesias en el Apocalipsis. Algunos dicen, no, que no se lea el Apocalipsis.
que no se estudie el Apocalipsis. Me da miedo leer no sé cuántos de ustedes les dé miedo leer el Apocalipsis, pero no tengan miedo de leer el Apocalipsis. Es que, pastor, hay tantas cosas que van a pasar. Si eres creyente, no te va a pasar eso. Eso le va a pasar a la gente incrédula que no quiere entender, que no quiere conocer de Jesús, que no quiere arrepentirse de sus pecados. Pero cuando comienza el Apocalipsis, le dice Cristo que le envía la revelación. Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo de todas las cosas que van a suceder en un futuro. En el capítulo 1 le dice, bienaventurado, le dice Juan, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras en este libro. En el 1:3. Entonces este libro se tiene que leer. Este libro se tiene que estudiar. Sería bueno un día estudiar capítulo por capítulo, ¿no? Wow. Pastor, si ahorita ya se va a llevar una hora, ¿se imagina? Y nomás cuántos versículos, ¿se imagina todo el Apocalipsis? No terminamos en 2 años. Pero hay iglesias que lo han estudiado y es muy interesante. Muy interesante. Iglesias que existieron, 7 iglesias, ¿verdad? Que existieron en aquel tiempo juntas al mismo tiempo. Y la iglesia de la Odisea, hermanos, era una iglesia falsa. Era una iglesia de personas incluso parecían no cristianas. Es la única iglesia en la cual Cristo no le dio ningún elogio. Esta iglesia estaba fundada en una ciudad. Quien la fundó, un hombre de nombre Antíoco II, y le puso el nombre de su esposa a la ciudad, Laodicea. Lao significa pueblos y Dicea o diques significa victoria, victoria del pueblo. Pero aquí parece que la victoria en el pueblo dentro de la iglesia no se daba a notar, era otra cosa. Esta ciudad, hermanos, fue fundada con una autosuficiencia. Era una ciudad muy rica. Era una ciudad que vendía lana negra. Era una ciudad que tenía un tipo de universidad de medicina antigua, donde fabricaban una pomada, un ungüento para la vista. Y que este ungüento, esta pomada para la vista, ¿verdad? Se decía que recobraba la vista a la gente y la exportaban, ¿sí? Por los lugares grecorromanos. Era una ciudad muy importante. Era una ciudad con bancos, con lugares donde se guardaba el dinero muy importante. Un hombre llamado Cicerón, ¿verdad? Un estadista y filósofo romano del primer siglo antes de Cristo. Cicerón dice, cobraba sus cartas de crédito en la Odisea. Esta ciudad era rica, era autosuficiente. Era tan rica y tan autosuficiente que no necesitaba ayuda de nadie. Hay cristianos en la iglesia que no necesitan la ayuda de nadie. No, yo pedíle consejo al pastor, no, yo puedo solo. Y mira cómo estás. Y mira lo que ha pasado en tu vida. La verdad, hermanos, es que nadie viene y nos pide consejo. Yo pienso que todo lo pueden saber. Pero el pastor dice, ¿por qué no vendrán a pedirnos consejo, pastor? No sé, pastor. Hay matrimonios en problemas, hay jóvenes en problemas, hay hermanos en problemas, hombres en problemas, y no vienen a hablar con nosotros. O sea, no sé qué pasa. No somos los más sabios y no tienen los pastores perfectos, pero tenemos la palabra de Dios que es perfecta, hermanos. Y esa es la palabra que nosotros usamos para aconsejar. En cualquier problema, puede venir en cualquier problema, en cualquier situación. Y esta iglesia era autosuficiente por todo el dinero que tenían. Hermanos, en el año 60, ¿sabe qué hicieron? Esta ciudad de la Odisea. Reconstruyeron la ciudad porque hubo un terremoto. Y Roma se ofreció a ayudarles. ¿Y sabe qué le dijeron a Roma? No, nosotros podemos solos, quédate con tu dinero. Nosotros vamos a reconstruir la ciudad. Y no quisieron la ayuda. Había 3 características principales dentro de la economía: la lana negra que se vendía, el colirio que se vendía, este ungüento, ¿verdad? Que se vendía. Y era un centro muy importante de medicina también en aquel tiempo. Esta carta con la cual amenaza Jesús a esta iglesia puede ser una carta que nos puede ayudar a nosotros porque podemos estar en la misma situación. Número 1, en primer lugar, ¿quién es el autor de la carta? Necesitas pluma o lápiz, necesitas rellenar el espacio. ¿Quién es el autor de la carta? ¿Quién es el autor de la carta? Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? La palabra ángel significa mensajero. ¿Y el mensajero de la iglesia o el mensajero de las iglesias quién es?
¿O quiénes son? El pastor de la iglesia. Escribe al pastor de la iglesia en la Odisea. Le dice, he aquí el amén. Hay 3 títulos divinos que se le dan al autor de esta carta. El autor es Cristo. He aquí el amén, número 1. El testigo fiel y verdadero, número 2. Y el tercer título es el principio de la creación de Dios. Dice esto, versículo 14. Una pausa ahí, nos quedamos para analizar estas 3 frases y estos 3 títulos. ¿Sí? Póngame atención acá. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación. 3 títulos divinos que se le dan a Cristo aquí. Y este es el autor de la carta, Cristo Jesús, que se la da a Juan el apóstol cuando ya estaba a punto de morir en una isla llamada Patmos. Cuando lo tomaron preso y lo enviaron a esa isla para que muriera de viejo o de hambre en esa isla llamada Patmos. Y ahí es donde recibe la revelación de Jesucristo en esa isla y todo lo que vemos, y lo escribe en este libro. Dice, escribe en un libro las cosas que son, las cosas que han visto y las cosas que han de ser. ¿Sí? Las cosas que has visto es la revelación. Las cosas que son las cosas actuales en ese momento que estás viviendo, Juan. Y las cosas que han de ser, las cosas futuras que vendrán, que pasarán. La palabra amén. Decimos amén, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. Cuando predicamos y decimos algo que toca tu corazón y amén. Pero no por todo se debe decir amén. En la iglesia donde conocimos de Cristo, una hermanita decía para todo amén. Y cuando el pastor americano Roberto Fraser, nuestro misionero y nuestro pastor, ¿verdad?, de que conocimos a Cristo, predicaba el evangelio y decía, ¿qué acaso quieren, iglesia? ¿Que todo el mundo se vaya al infierno? Ya que no sabe qué decía la hermana. Amén. No, ya hablamos con ella, hermana, es que no para todos se dice amén. Conozco un pastor en conferencias que amén, y amén, y amén, amén, hasta baja y sube de tono, amén, amén. O sea, un hermano cuando asistió a una conferencia me decía, pastor, es que yo no puedo poner atención, porque yo estoy esperando el amén del pastor o el amén de otros, ¿verdad? Que a veces no, en tipo de conferencias donde amén, amén, y tanto alboroto y muchas cosas así, y no escucho el mensaje porque escucho puro amén y estoy esperando que a ver qué va a decir aquel y a ver qué va a decir el otro. No para todos se debe decir amén, hay que tener cuidado cuando decimos amén. Amén es una transliteración de una palabra hebrea que significa verdad, confirmación. Cuando decimos amén significa es verdad. Es cierto lo que se está diciendo en la palabra de Dios. Estás confirmando lo que se acaba de predicar. En otras palabras, Cristo, el amén, el inmutable, el que no cambia. La Biblia dice, mas por cuanto permanece para siempre Cristo, tiene un sacerdocio inmutable, Hebreos 7:24, que no cambia. La Biblia dice, Malaquías 3:6, dice Dios, yo Jehová, dice, no cambio. El pueblo de Israel usó esta frase muchas veces. Y 2 veces la mencionaban, amén, amén. El pueblo de Israel cuando Esdras, dice en Esdras capítulo 8, cuando Esdras saca el libro para predicar y la gente le pedía el libro, sácanos el libro, predícanos el libro, la gente en Israel, y la gente lloraba porque no se le predicaba el libro. Hoy se llora porque ya el pastor acabe de predicar, porque ya es mucho tiempo. Y la gente decía amén y amén, dice así la palabra de Dios, escuchen. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Nehemías 8:6. En la oración que Jesús hace, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Qué? Amén. Mateo 6:13. El apóstol Pablo termina su carta a los romanos, esa tremenda carta a los romanos, en el capítulo 16, versículo 27, dice, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. En el griego, esa palabra amén se traduce de cierto y en verdad. Y todo lo que dice Dios es verdad, ¿sí o no? Todo lo que dice Dios es verdad. Queremos escuchar más aménes en la iglesia, hermanos. ¿Sí? Más aménes en la iglesia. Todas las promesas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento están ligadas a la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la 2 Corintios 1:20.
Pero también dice que no solamente es el amén, en segundo lugar dice que es el testigo fiel y verdadero. ¿Qué significa esto? Este nombre aclara más nuestro pensamiento acerca sobre quién es Jesús. No solo es el amén por su obra, sino por lo que Él dice. Y todo lo que dice es verdad. Amén. Amén. ¿Es una práctica, pastor? No, no es una práctica. Si Dios pone el amén en tu corazón, lo va a poner y vas a decir amén. No porque alguien te diga, porque a veces predicadores que suben al púlpito y comienzan a hablar y decir y nadie dice amén. ¿Qué les pasa? ¿Están muy serios? Y ya eso te manipula para que ya cada vez que diga algo ya tienes que decir amén, porque te va a decir que algo tienes. No debe ser así. También dice que es el testigo fiel y verdadero. Dice, Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también dice que es no solamente el amén, el testigo fiel y verdadero, sino también dice que es el principio de la creación. Los testigos de Jehová, cuidado con los testigos de Jehová, porque ahora no solamente andan en puertas, sino están en las tiendas mexicanas, con un cartelón ahí, con un hombre que dice ahí: ¿quieres aprender de la Biblia? Ven con nosotros, nosotros te enseñamos a estudiar la Biblia. Cuidado, es un anzuelo, es un gancho, es un anzuelo, así como el pez, cuando agarra el anzuelo, no sabe, o agarra la carnada, mejor dicho, agarra la suculenta carnada, la lombriz o lo que le ponen ahí, el pez, ve y se tiende sobre ella, pero detrás está el anzuelo, detrás hay algo tremendo. Entonces, los testigos de Jehová dicen, ¿verdad? Cuando se les pregunta, cuando explican este texto, dicen que Jesús no es Dios, que Jesús no tiene los atributos de Dios, que Jesús es el primer ser creado antes que Adán. El primero que se creó, antes de la luz, las estrellas, es el primer ser creado, así que no es igual. Es un ser creado. Mentira, hermanos. La Biblia nos dice todo lo contrario, ¿sí? Ellos usan una traducción nueva, le llaman la traducción del nuevo mundo de las Sagradas Escrituras. Y si alguien comienza a estudiar con ellos y ve eso, va a pensar que es la Biblia. Cuidado. Ellos dicen que Jesús es un ser creado, el primer ser creado. Ahora, el principio de la creación, en el versículo 14, el principio de la creación, esta palabra principio en el griego es arche, principio. No significa que Cristo sea la primera persona que Dios creó, no, sino más bien que Cristo mismo es el origen de toda creación. Vayan al capítulo 22 ahí mismo, 22, 12 y 13, 22, 12 y 13, 22, 12 y 13. 22, 12 y 13. Apocalipsis 22, 12 y 13. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy, lean conmigo el 13 fuerte, hermanos, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Significa que Cristo es el origen de toda creación. Todo fue creado por su poder. A ver dónde lo dice, pastor. Juan 1:3. Vayan a Juan 1:3. Juan 1:3. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Juan 1:3. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y de quién está hablando? El versículo 1 habla acerca de Jesucristo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué? Fue hecho, dice la Biblia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 2, escuchen, versículo 2, Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La carta a los Colosenses es una carta muy poderosa para probar a los testigos de Jehová y a todos aquellos que Cristo no fue el primer ser creado, que Cristo es el creador. Esa es la enseñanza. El principio de la creación significa que Cristo es el creador de todas las cosas, como Dios es el creador y como el Espíritu Santo es el creador. En Génesis dice: hagamos. No dice voy a hacer, no dice Dios voy a hacer, dice hagamos. Aquí, ¿quién estaba ahí con Dios? Cristo y el Espíritu.
Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Poderoso texto, poderosos. Mire la riqueza espiritual que hay aquí en Colosenses 15 al 17. Él es la imagen, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Se encuentra la misma frase que en Apocalipsis. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿nota? Porque en Él fueron creadas, no dice, Él fue dentro de todas las cosas creadas, no, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado otra vez por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, ¡pum! Y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, ¿que es qué? La iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la ¿qué? La preeminencia. La palabra primogénito en el griego, en el hebreo es erche. En el griego la palabra es prototokos con K, prototokos. No se limita solo al primero que ha nacido cronológicamente, sino que se refiere al supremo preeminente, el que recibe el más alto honor. A ver textos, pastor, que hablen del más alto honor que Cristo tiene. Cuando se habla de excelso, Dani en la oración hoy por la mañana, porque nos juntamos a orar a las 9 de la mañana, ¿verdad? Dani, hermano Josué, Yair y los que llegan, ¿verdad?, para orar por el servicio. Dani decía en la oración: tu Padre, Padre bueno, Padre excelso. Dice la Biblia, escuchen. En un salmo, en el Salmo 89, 27, dice: yo también le pondré por primogénito, está hablando de Cristo, el más excelso de los reyes de la tierra. Salmo 89, 27. Ahora, en ese texto, pastor, usted dice que se habla de Jesús como excelso. Pero a ver, quiero ver un texto, quiero escuchar un texto acerca de Dios como excelso, igual que Cristo, que hable también de que Dios es excelso. Ya vimos que Cristo es excelso. Escuchen lo que dice el Salmo 97, 9. Jehová, eres excelso sobre la tierra. Eres, ¿qué significa excelso? El que es exaltado, porque lo explica, dice: eres muy exaltado sobre todos los dioses. Jehová, eres excelso sobre la tierra, eres muy exaltado sobre los dioses. Entonces entendemos que Cristo es la fuente de la creación, arche en el griego, de la creación, y la persona suprema, prototokos en el griego, es Cristo. Segundo lugar, segunda pregunta. Dice, la segunda pregunta es: ¿cuál es el reproche del que amenaza a la iglesia? Wow, versículo 15 al 17, aquí encontramos un reproche. 15 al 17 en Apocalipsis 3, Apocalipsis 3. 15 al 17 hay un reproche ahí. Dice: yo conozco tus obras. Cristo lo sabe todo. Es uno de los atributos divinos de Cristo, la omnisciencia. ¿Sí? 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, qué palabras. Qué palabras a una iglesia. Tremendas palabras. ¿Sí? Por medio de las obras, escuchen, por medio de lo que hacemos, de nuestra actitud como cristianos, revelamos realmente nuestro estado espiritual, hermanos. Si alguien se está durmiendo durante la predicación, algo está pasando o no sé, o se desveló o algo está pasando. Pero si frecuentemente se está durmiendo, es que algo está pasando con su vida espiritual y está revelando algo dentro de él. Mateo 7, 16 dice: por sus frutos, ¿qué? Os conoceréis. Cristo los reprende, porque no eran fríos ni calientes, sino tibios. Y esto tiene que ver con el tipo de agua que llegaba a la Odisea. A ver, ¿cómo está eso, pastor? Sí, esto está relacionado con el tipo de agua que llegaba a la Odisea. Cerca de la Odisea estaba la iglesia de Colosas, muy cercana,
y estaba una ciudad que se llama Hierápolis. De Colosas bajaba el agua muy fría y llegaba a la Odisea, que se mezclaba con el agua caliente de Hierápolis. Y se mezclaba el agua en la Odisea y ellos habían creado un conducto para que llegara el agua a la ciudad. Y cuando tomaban el agua, estaba el agua ¿qué? Tibia. Cuando tú, en un día caluroso, ¿verdad? Pero bien caliente, que llegas a la casa o que tienes en tu trabajo la cooler, la hielera ahí, ¿tienes tibia el agua? Cuando tú llegas a tu casa, después de practicar deporte, o después de hacer algo de caminar o correr, y vas al refrigerador y dices, no, aquí no, mejor voy a buscar agua tibia, ¿verdad que no? A algunos el café les gusta con agua ¿qué? Caliente, pero un café con agua tibia, ¿se imaginan? Entonces el agua llegaba tibia ahí y tenían ese problema, hermanos, ¿sí? Tenían ese problema. El creyente frío realmente, hermanos, puede ser un creyente, es más, ni creyente, puede ser un incrédulo, ¿sí? Y el creyente frío, el que es frío, rechaza a Cristo normalmente y por lo menos no son hipócritas, sino son sinceros y dicen, yo no quiero nada con Cristo. El cristiano caliente tiene pasión por Cristo, se ve en ellos una vida transformada, se ve en ellos la pasión y el deseo de aprender, de querer servir, de estar aquí en la iglesia. Es triste ver cuando alguien es caliente y de pronto se empieza a tibiar. Aquella hermana que era tan fiel, aquella hermana que era tan servicial y de pronto ya ni se queda a platicar con los hermanos, sino apenas termina el servicio y se va. Eso se ve en la iglesia y eso es muy triste. El caliente tiene pasión por Cristo, se ve en ellos una vida transformada, pero el tibio está tan cómodo, tan relajado, tiene apariencia de piedad, como dice 2 Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5, que tienen apariencia de piedad. O sea, venimos muchos de nosotros con apariencia de piedad, que parece que nos gusta y no, a la vez no estamos contentos, no estamos a gusto, ya nos queremos ir. ¿Qué será lo que nos falta? ¿Te falta Cristo? ¿Te falta leer más la palabra? ¿Te falta orar más? La iglesia era tibia, relajada. Juan R. W. Stott dice lo siguiente en su libro. Esta porción está dentro del comentario de John MacArthur de Apocalipsis. Dice lo que piensa Cristo de la iglesia. Él dice, tal vez ninguna de las cartas sea más apropiada para la iglesia del siglo XXI que esta carta a la Odisea. Describe vívidamente la religión respetable, sentimental, nominal, superficial que está tan extendida entre nosotros en la actualidad. Nuestro cristianismo está debilucho y anémico. Parece que hemos tomado un baño tibio de religión. La iglesia enferma al Señor. Hay iglesias que Cristo se enoja, se molesta con la iglesia. Hay iglesias que hacen entristecer, no sé si llorar a Dios, pero hay iglesias que enferman a Dios, hermanos. Tu tibieza enferma a Dios. Tu falta de interés enferma a Dios. Tu autosuficiencia, tu orgullo enferma a Dios, que le dan ganas de vomitar, de vomitarte. Luego dice en el versículo 17, porque tú dices, ¿verdad? Soy rico. Orgullo, autosuficiencia, tenían su seguridad basada en el dinero, como el joven rico de Mateo 19. Una cosa es que el Señor nos diga que somos ricos y otra cosa es que nosotros digamos que somos ricos. O sea, yo tengo esto y tengo lo otro. Yo lo he logrado, yo me he esforzado, y cuidado con la autosuficiencia y el orgullo de lo que has logrado y has alcanzado, cuidado. Pero una cosa es que nosotros digamos y la otra es que Cristo nos diga, a ver, pastor, dentro de estas cartas hay un lugar donde Cristo dice que somos ricos. No como esta iglesia que ella misma decía que era rica. Sí, hermanos, sí lo hay. Miren, vayan al 2.9. 2.9. A esta iglesia, mire cómo Cristo le habla a esta iglesia de Esmirna. Esmirna, la iglesia sufriente. En el 2.9 le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero ¿tú eres qué? Tú eres rico. O sea, Cristo dice, tú eres rico. Pero nosotros no decimos, nosotros somos ricos, nosotros somos
O sea, no nos debemos de vanagloriar, hermanos, en ninguna manera. Si hay algo que debemos de tener como iglesia es humildad, ¿sí o no? Amén. Humildad por lo que hacemos, por lo que hemos alcanzado, por la gracia de Dios y la misericordia del Señor. ¿Sí? Tú eres rico, hay iglesias ricas, hay iglesias que están predicando la prosperidad, ¿sabían? Hay iglesias de la prosperidad que dicen, basan su enseñanza en la salud y en el dinero. ¿Quieres que Dios te bendiga con salud? ¿Quieres que Dios te bendiga con dinero? Ven y dale a Dios. Ofrenda a Dios lo más que puedas, dale a Dios. Eso es lo que enseñan ese tipo de iglesias. Hoy en día dos de los dioses en los cuales los cristianos podemos caer es la salud física y el dinero, hermanos. Esa es la verdad. La salud física y el dinero. ¿Se acuerdan cuando Satanás tocó la vida de Job? ¿Se acuerdan? Con la enfermedad. ¿Qué le dice Satanás a Dios? O sea, quítale todo lo que tiene y verás si no maldice tu nombre. O sea, en balde, o sea, le has dado todo lo que tiene y por eso Él te bendice y es como es. Pero quítale todo lo que tiene. Es más, enférmalo, una enfermedad, y viene una enfermedad a él. La salud física y el dinero son de los dioses que los cristianos debemos de cuidarlos mucho, porque el diablo sabe que este tipo de dioses, la salud física y el dinero, nos pueden afectar mucho. Cuidado. Número 3, tercera pregunta. ¿Cuál es el mandamiento y consejo del que amenaza a la iglesia? ¿Cuál es el mandamiento y consejo? Lo encontramos versículo 18 al versículo 20. Versículo 18, capítulo 3, versículo 20. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, usa tu propio ungüento y pomada para tus ojos para que veas realmente lo que está pasando contigo. ¿Qué significa el oro refinado en la Biblia? El oro refinado en la Biblia significa la fe. La fe. Primera de Pedro 1:7 dice eso. Primera de Pedro 1:7, anótenlo. Por el tiempo, revísenlo en casa. ¿Sí? Ahora, Cristo, primera de Pedro 1:7 dije. Qué bueno por los que anotan, hermanos. Me da mucho gusto, y en la mañana felicité a un hermano así, ¿verdad? A señas y todo, que estaba al lado mío en la escuela dominical, porque traía su cuaderno de notas y estaba escribiendo, y me fijé, y al verdad no me había fijado que él traía cuaderno de notas. Si ya lo que hemos visto, Pastor Roberto, a través del tiempo, es que los hermanos ya traen sus propios cuadernos. Ahora las copias que reparten los hermanos, hermano Abel y todo, cada vez me regresan más copias. Y le digo, hermano Abel, ¿por qué me están regresando mis copias? ¿Por qué regresan las copias? Y dice, pastor, es que muchos de ellos ya traen cuadernos. Oh, qué bueno. Eso me da gusto, que traigas tu cuaderno y anotes. Y si no, toma las notas también, para eso son. Entonces, hermanos, Cristo podría haber destruido esta iglesia si quería, pero no lo hizo. Tuvo misericordia con ellos, les ofrece una salvación genuina y usa 3 elementos característicos de la ciudad. ¿Qué había en la ciudad? Lana negra que se vendía. ¿Qué había en la ciudad? La ciudad, pomada, el colirio, pomada para los ojos, ¿sí? Y era muy rica, había dinero. Estas 3 cosas Cristo lo usa, es interesante. Versículo 17 dice, ¿verdad el 17? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Y le dice pobre. ¿Notan la palabra pobre? Pero enseguida, ¿qué les dice? Ciego y desnudo. Pero vean el 18. O sea, pobre, ciego y desnudo. O sea, ¿eres una ciudad tan rica? Pero eres pobre. Vendes tanta lana, pero no puedes cubrirte espiritualmente. Tienes el ungüento llamado el colirio para que la gente pueda ver en la salud física, pero eres un ciego, ¿sí? Y estás desnudo. Pero noten que le dice que es pobre, pero versículo 18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres. Atención, una pausa. A ver, pastor, no entiendo, porque le dice que son pobres, pero le dice que compren. Entonces, ¿cómo van a comprar si son pobres? ¿Se dan cuenta? Eres pobre, de mí compres, ¿sí? Entonces, hermanos, la salvación no se compra por obras. Aquí la salvación, como en Isaías 55:1, es la invitación a la salvación en Isaías 55:1. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías 55:1? Rápido, hermanos. Isaías 55:1. O lo leo si quiere, mientras llega, pero si gusta acompañarme, está bien. A todos los sedientos venid a las aguas,
Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. A ver, no tienen dinero, pero vengan a comprar. ¿Cómo está eso? Bueno, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es una invitación a la salvación, hermanos. Es una invitación a la salvación. Las vestiduras. En Apocalipsis capítulo 3, las vestiduras que se mencionan en el versículo 18. Vayan por favor, regresen rápido. Apocalipsis 3, 18. Apocalipsis 3, 18. Después de que dice que compres oro refinado, que es la fe. La fe no se compra, pero tienes que mantener la fe. La salvación en la fe. Es por la fe que somos salvos. Dice después, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras blancas. Miren, aquí hay una analogía. La lana negra que se vendía, ¿para qué la compraban? La compraban para hacer alfombras. Y era una lana muy especial, muy cara. Pero también, hermanas, la lana negra la compraban para hacerse vestidos lujosos. ¿Te imaginas, hermana, tú llegando a la iglesia con lana negra? Pastor, porque ni que estuviéramos en diciembre. Pero bueno, en aquel tiempo, hermanas, la lana negra, cuidado, la fabricaban de una manera y de una forma que era muy, muy especial. La lana negra representaba la vestidura inmunda y pecaminosa con lo que estaban vestidos los incrédulos, los no redimidos. Y las vestiduras blancas representaban, las vestiduras blancas son las obras justas que siempre serán evidencia de todos aquellos que tienen esa fe que les ha salvado. Las vestiduras blancas son las obras, la actitud y lo que haces para el Señor, que revela que realmente eres un hijo y una hija de Dios. Bien, bien rápido, hermanos, revisemos así, pero como de rayo, capítulo 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Mire, vestiduras blancas. Mire cuántas veces se menciona. Capítulo 3. Que viene siendo las obras justas, porque hemos sido creados para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, no por obras, dice el verso 9 de Efesios 2. Pero dice, capítulo 3, versículo 4 y 5, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas otra vez, y no borraré su nombre del libro de la vida. Vayan al capítulo 4. Rápido, capítulo 4, versículo 4, 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos ¿de qué? De ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Vayan al capítulo 7 de Apocalipsis, 7, 9 de Apocalipsis, 7, 9. Después de esto miré, y he aquí dice Juan, ¿verdad?, que está mirando toda la revelación y toda la visión que le está mostrando. Yo creo que estaba asustado y pasmado de todo lo que estaba viendo Juan, ¿verdad? Incluso se postra delante de un ángel. ¿Sabían eso? Dentro del Apocalipsis se llega a postrar, a arrodillar delante de un ángel que estaba ahí también, que le había traído el mensaje, pero era de Cristo. Pero se postra el ángel, delante de un ángel. El ángel, el famoso ángel de la guarda. Hermanos, los ángeles no merecen la postración, solamente nuestro Dios merece que nos postremos delante de Él. Bien, les dije 7:9, ¿verdad? 7:9. Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Estos serán un futuro delante del trono, y en la presencia del Cordero de Cristo, es el Cordero, vestidos de ropas blancas con las palmas en las manos. Versículo 13 y 14 del 7, 13 y 14 del 7, 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. No hay tiempo para explicar de la gran tribulación, hermanos, pero vendrá un tiempo después de que Cristo tome a su iglesia. Pasarán 7 años de gran tribulación dentro de la tierra. ¿Dónde estarán los verdaderos creyentes? En la presencia del Señor, dice Apocalipsis, celebrando las bodas del Cordero y recibiendo los galardones en el cielo. Pero el que se quede aquí, y puede ser que alguien se quede aquí de los que estamos,
Aunque tenga 10 años o 15 en la iglesia, porque realmente nunca fue, siempre fue tibio y realmente no fue regenerado ni salvo por la sangre de Jesucristo. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y de ya no ser tibio. Ya no ser caliente ni frío, sino ¿qué? Sino por lo menos tibio. O frío caliente, pero tibio no, mejor dicho, perdón. Entonces, número 4. En cuarto lugar y último, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa del que amenaza a la iglesia? Hay una promesa final, versículos 21 y 22 de Apocalipsis 3. 21 y 22 de Apocalipsis 3. Al que venciere. ¿Quiénes son los que vencen? La Biblia dice que somos más que ¿qué? La Biblia dice que somos más que ¿qué? Que vencedores por medio de aquel que nos amó. Al que venciere, dice. Y esta frase, al que venciere, se menciona en el 2:7, 2:11, en el 2:26, en el 3:5, en el 3:12, primera de Juan 5:5, hay tantos pasajes. Y lo dice, al que venciere le daré ¿qué? Versículo 21, vean el 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo, ¿en dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Wow! Sentarte al lado de alguien importante es algo que te llena de alegría, ¿no? Sentarte, imagínate que te inviten a una cena del gobernador de Indiana, que te llegue así, voy a invitar a 3, 4 de la ciudad y ahora se me ocurrió que te voy a invitar a ti, y que te llegue una carta de invitación y te vayas a sentar en la mesa de la cena especial que se va a hacer en honor de no sé quién, de otro tipo de gobernador o gobernadores, y ahí está el gobernador de Indiana y te invita a ti, ¿te imaginas? ¿Cómo te vas a ir? Pastor, traje, corbata y ahora sí me pongo, mejor que como voy a la iglesia, vengo a la iglesia, cuidado. Y estamos ahí sentados al lado del gobernador de Indiana. Pero ¿qué si el presidente de los Estados Unidos? La Casa Blanca, ¿te imaginas? Estar sentado, o sea, estás así temblando y no sabes qué te va a decir, ¿verdad? A lo mejor te invitó para algo que no quieres saber. Pero no te invitó a cenar, te invitó a estar ahí. De regreso a México, no, ¿verdad? ¿Se imaginan, hermanos? ¿Se imaginan que el presidente nos invite? Ahora, no es el presidente ni es el gobernador, no es nadie de este mundo, sino es Cristo, hermanos. Es Cristo el que te va a invitar. Pero ¿tienes esa invitación? Yo me pregunto, ¿tienes esa invitación de Cristo? Y la invitación es que te arrepientas, es que tomes el evangelio, te lo apropies y digas: Cristo, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, yo no he creído en ti, hoy he entendido el mensaje y hoy quiero que vengas a mi vida. Hoy yo quiero estar presente en ese tiempo, sentado en tu trono. Lo que tú compartes es increíble, lo que Cristo, hermanos, comparte de su trono, el trono de su Padre para nosotros. ¿Quiénes somos para sentarnos en el trono del Padre? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para sentarme cerca de Cristo? ¿Quién soy yo para sentarme en el trono del Padre? Al lado del trono. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Para que recibas esta invitación, ¿quién eres? Aquí es donde nos humillamos, donde reconocemos realmente que hemos estado ni fríos ni calientes, sino tibios. Te daré que te sientes en el trono de mi Padre. Tenemos un Salvador que no es egoísta, que comparte el trono de su Padre con nosotros. Eso lo dice Mateo 19:28, eso lo dice Lucas 22, 29 al 30. Esto simboliza un día que reinaremos con Él. Segunda Timoteo 2:12, Apocalipsis 5:10, 26, Primera Corintios 6:3. Hermano, Cristo te ofrece todo esto. Y ahorita en la tierra tal vez estés pasando cosas terribles que nadie te entiende y que nadie sabe, y decimos: es que nadie me entiende lo que siento, lo que vivo, mis problemas en mi matrimonio, con mis hijos, en mi salud. Nadie lo sabe, solamente tú y solamente Cristo. Cree eso por fe. Esta es una de las muchas promesas, sentarnos en el trono, pero hay muchas más promesas. Se las leo así y lo oramos. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie, por favor. Deje sus Biblias ahí. Miren.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esa es la puerta de la fe y el arrepentimiento. Algunos dicen que es la puerta del corazón, pero no, Cristo está a la puerta de la iglesia. A la puerta, Cristo está afuera, hermanos. En esta iglesia Cristo estaba allá afuera y quería entrar, pero no lo dejaban entrar. Su orgullo y su autosuficiencia no lo dejaba entrar. En esta iglesia, en la IBE, en la iglesia Bautista Manuel, Cristo está afuera. Está fuera de tu vida. Está fuera de tus decisiones. No te importa Jesús que está afuera queriendo entrar, queriendo que tengas arrepentimiento y fe, porque después les dice que te arrepientas. La puerta ahí no significa la puerta del corazón, sino significa la puerta de la fe y la puerta del arrepentimiento. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Comunión íntima. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tienes oído, escucha. Si eres parte de la iglesia, escucha. No solamente nos sentaremos en el trono, comeremos del árbol de la vida, el del 2:7. La corona de la vida se nos dará en el 2:10. Tenemos protección de la segunda muerte, 2:11. Nos dará del maná escondido, pero perdón si ya no puedo explicar todo esto, en el 2:17. Se nos dará una piedrecita blanca con un nombre escrito en ella, en el 2:17. Tendremos autoridad para gobernar con Cristo a las naciones, en el 2:26 y 27. Se nos dará la estrella de la mañana, el 2:28. Se nos darán vestiduras blancas que representan la santidad y la pureza en el cielo, en el capítulo 3, versículo 5. Y hay muchas cosas más que nos dará, aparte de que estaremos sentados en su trono. Oremos. Señor, no nos queda otra cosa más que arrepentirnos. Porque lo mucho que hemos hecho para nosotros, Señor, realmente es muy poco para ti. Señor, te rogamos y te pedimos que nos ayudes a cada uno que somos la iglesia a entender este mensaje, esta amenaza, porque aún está vigente. Y muchas iglesias, Señor, han sido amenazadas de esta forma porque se han apartado de la fe, porque se creen autosuficientes o hay un orgullo en lo que han logrado y en lo que han alcanzado. Nosotros vamos avanzando por tu gracia, por tu poder, pero queremos avanzar en humildad, sin orgullo, sin vanagloria. Señor, quita el orgullo y la vanagloria de nuestros corazones por lo que lleguemos a alcanzar, porque lo que hemos llegado a hacer como iglesia. Quita la vanagloria y el orgullo de nosotros como pastores y como ministros de esta iglesia. Quebrántanos. Porque esas palabras son duras, Señor, miserable, pobre, desnudo, ciego. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos si en algún momento no hemos sido el tipo de iglesia que tú deseas, Señor. Y también, Señor, si habrá una persona aquí que por primera vez ha escuchado un mensaje de la Biblia de esta forma y ha entendido en su mente y en su voluntad que debe de arrepentirse de sus pecados para que un día, Señor, esa promesa final de sentarse en el trono también sea para él o para ella. Te ruego y te pido, si habrá alguien aquí de quien ha venido por primera vez o segunda vez, o ya tiene tiempo incluso en la iglesia, que aún no se ha arrepentido y que ha vivido una vida, Señor, fría, una vida tibia, que hoy se arrepienta, porque es muy probable que no sea creyente, que no sea hijo tuyo. Por nuestros frutos nos conoces. ¿Quién es hijo tuyo y quién no? Te rogamos, Señor, que la gente se arrepienta y crea en Jesucristo como su Salvador. Y que la iglesia se arrepienta también de vivir de una manera tibia, de una manera que no te agrada, de una manera orgullosa y autosuficiente. Perdónanos, Señor, si somos ese tipo de iglesia y ayúdanos. Gracias por tu invitación, por tu misericordia y tu gracia para acercarnos a tu trono, para pedir salvación, para que nos dé de la santificación, pero también para que un día nos sentemos, Señor, junto con tu Padre en tu trono. Gracias, Dios, por ser tan bueno, por compartir, porque no eres egoísta, porque eres un Dios que da y ha dado a su Hijo, dio a su Hijo lo más valioso en el cielo, lo más precioso en el cielo, lo diste para morir por nuestros pecados y derramar su sangre.
y ser arrastrado por el suelo y ser golpeado y ser abofeteado y ser escupido. Gracias, Señor. Gracias, y toda la honra y toda la gloria sea a tu nombre en la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, gracias. De pie, hermanos, vamos a cantar, perdón. De pie, por favor, si me hacen gran favor. Vamos a cantar este himno, a Dios demos gloria. Dice la primera línea, a Dios demos gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz sufrió muerte cruel y así de los cielos las puertas abrió. Después de escuchar este mensaje, espero que su deseo y su sentir sea lo que dice el coro. Dad loor al Señor, oiga el mundo su voz, dad loor al Señor, nos gozamos en Dios. Gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz sufrió muerte cruel y así de los cielos las puertas abrió. Dado al Señor, oiga al mundo su voz, dalo al Señor, nos gozamos en Dios, tengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. La vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Oiga al mundo su voz, dalo al Señor, nos gozamos en Dios, tengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Es el Maestro potente hacedor y grande es el gozo que cría. Amén. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver que Jesús en su gloria vendrá. Dalo al Señor, oiga al mundo su voz, dalo al Señor, nos gozamos en Dios, vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Cantamos una vez más, solo nuestras voces, dalo. Dalo al Señor, oiga
al mundo su voz, dador al Señor. Amén. Porque los otros niños se van a poner aquí para, péguense un poquito más, porque los otros niños van a ir aquí. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nuestra lección de ahora es Zacarías y Elizabeth obedecen a Dios. Cada semana nosotros, algo siempre Dios nos está diciendo con las familias y las familias. ¿Y cuál es el plan de Dios en esta lección? 1, 2, 3. Que todas las familias trabajen unidas para honrar a Dios. Y nuestro texto está en Primera de Juan 5:3. Pues Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Ya solo eso. Ahí se quedan, ¿sí? Se quedan por Buenas tardes, hermanos. Hoy también nos toca a nosotros el tema de Zacarías y Elizabeth, lo importante que ellos hicieron en obedecer a Dios, y también el de Elizabeth de haber traído a este mundo a Juan para entender las enseñanzas de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. Es todo, gracias. No se bajen, quédense ahí. Buenas tardes, hermanos. Ahora los niños aprendieron sobre Zacarías y Elizabeth, sobre la obediencia que tuvieron con el Señor. ¿Cómo se llamaba el niño que tuvo Elizabeth? Juan. Juan, ok. El versículo que aprendimos es hoy. Guys, Iker, vamos a repetir el versículo, ok. Como ya lo estaban diciendo allá, igual de fuerte, ok. Juan 15, 12. Ámense unos a otros, así como yo los he amado. Gracias, hermanos. Bueno, buenas tardes, Dios les bendiga. Pues hoy es nuestro último día de competencia y los niños vamos a ver, ahora se va a saber quién ganó, quién se ganó la fiesta, ¿ok? Y los papás de los niños que perdieron, les pedimos su cooperación. Cada niño va a tener que traer $7 para hacerle la fiesta a la clase que ganó. Queríamos que los maestros pagaran, pero
luego me dijeron, no, es que era esfuerzo de los niños, tenían que esforzarse también los niños. Los maestros también van a pagar, van a hacer algo, entonces los papás van a tener que pagar por no traer a invitados. ¿Cómo ven? ¿Les gusta eso? ¿Les agrada? No, ¿verdad? Bueno, ok, la clase de los intermedios, la clase de los grandes, para todos su meta era 10. Entonces los intermedios tuvieron 9 niños, no la cumplieron hoy. Los primarios, que son los de en medio, también su meta era 10 y tuvieron 8 niños, tampoco la cumplieron. Y los parvulitos, los chiquitos, su meta era 10 y solo tuvieron 7 niños. Entonces ninguno cumplió la meta esta semana, pero le vamos a dar el gane a la fiesta a la clase que tuvo más niños hoy. Entonces hoy ganan los intermedios la fiesta. Un aplauso. Ahora, les voy a decir por qué ganaron ellos y yo creo que es lo más justo. Porque durante el mes, Natalie, que corresponde, no está hoy, pero ella va a esta clase, ella trajo un invitado. Entonces, ella se esforzó porque su clase ganara. Josué, ¿dónde estás, Josué? Ahí está Josué, levanta la mano, así hasta arriba. Josué trajo 2 invitados también de esa clase. Y Hailey trajo, ¿dónde estás, Hailey? Ahí está Hailey. Su clase, ella se esforzó y trajo invitados para su clase y ella trajo a 3 invitados, ¿verdad, Hailey? Pero ella, dentro de sus 3 invitados, traía una niña que era para la clase de los grandes. Entonces, ella se puso a repartir para las demás clases. Entonces, en esta competencia, quien ganó trayendo más invitados fue Hailey, que trajo 3 invitados. Un aplauso a Hailey. Entonces, los ganadores de la fiesta son los intermedios, que van a tener su fiesta, y los demás van a cooperar para que ellos tengan su fiesta, ¿ok? $7 por niño. Y Hailey va a recibir un regalo especial también para el próximo domingo por haber traído invitados. Muchas gracias, y gracias a los maestros, y gracias a la cooperación de todos los demás papás. Muy bien, niños, pasen a sentarse porque vamos a tener bautismos. Pasen a sentarse con sus papás. A ver, pastor, ¿ya tiene el micrófono prendido? Qué bendición, hermanos. Gracias, hermana Claudia, y gracias a todos los maestros que participaron en esto. Es una bendición. Si me lo acerco, me da un toque. Ya lo agarré. Está bien así. Ok, hermanos, gracias a Dios vamos a tener un bautismo y gracias por todas las actividades de esta mañana. Es una gran bendición. Hermanos, los esperamos en la tarde. Si usted puede que en el futuro tenga que tomar una decisión de su vida y es mejor que esté preparado. Estamos enseñando en la tarde por qué la gente se va de la iglesia. Y bueno, eso le puede ayudar para usted tomar la decisión correcta en el futuro. Así es que lo esperamos a la tarde a las 6. También, hermanos, es una bendición tener un bautismo ahora. Y hermano Rolando, pase por favor. Él está paciente. Lo bueno es que el agua está bien calientita. Hermano, ¿le puede dar el nombre a la congregación? Roland Guerrero. Ok, el hermano dice, llámeme Roland, pero como yo hablo español le voy a llamar Rolando, pero ustedes llámenle Roland, ¿ok? Hermano, ¿usted cree que Cristo es Dios? Sí. ¿Usted cree que Cristo murió y resucitó y pagó por todos sus pecados? Sí. ¿Usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Sí. Muy bien, mi hermano, por su profesión de fe yo le bautizo, puede ponerse para acá, a ver si no me bautiza usted a mí, está muy grande. Yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muerto con Cristo, resucitado para vida nueva. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Se bautizó con todo y lentes, hermanos. Váyanse con eso. Que Dios les bendiga grandemente y gracias a Dios que la iglesia sigue adelante. Amén. Ok, Dios les bendiga, son despedidos.